Bien, una vez que ya sabemos qué es un dualismo, que ya sabemos que existen distintos tipos, que entendimos cuál es el dualismo ontológico y cómo lo soluciona Kelsen, y que ya nos introdujimos en los dualismos metodológicos y sobre todo sus pasos para la unificación del dualismo, nos queda comenzar a desarrollar cada uno de estos. Y los dualismos metodológicos que vamos a ver en este video son aquellos que responden al precepto que dicta que el hombre es un sujeto de derechos inmanentes. A estos ya los nombramos en el video anterior y son derecho objetivo, derecho subjetivo, persona física, persona jurídica y derechos reales, derechos personales. Recuerden siempre que desarrollar estos dualismos implica seguir los pasos mencionados anteriormente, que son exponer lo que los teóricos tradicionales sostienen acerca del dualismo, determinar cuál es la ideología oculta y finalmente eliminar esa ideología conllevando a la unificación de ese dualismo, ¿sí? Comencemos con el dualismo metodológico derecho objetivo, derecho subjetivo. ¿Qué es lo que sostienen los teóricos tradicionales acerca de este dualismo? Bueno, sobre el derecho objetivo, ellos van a entender a grandes rasgos que son aquel conjunto de normas positivas puestas y creadas por el hombre que consagran derechos, obligaciones y facultades. O sea, son normas positivas puestas y creadas por el hombre, ¿sí? Y sobre el derecho subjetivo hay distintas posiciones. No obstante a esto, Kelsen va a entender que son una facultad o una prerrogativa con la que cuentan las personas que les permite poner en movimiento la maquinaria judicial en caso de la vulneración a un derecho o a un interés propio, y a esto lo va a denominar derecho subjetivo en sentido técnico o en sentido estricto. Ahora, ¿qué significa esta definición? Que las personas tenemos el poder, la facultad o la prerrogativa de poner en movimiento la maquinaria judicial, de ir y, a grandes rasgos, dicho muy burdamente, tocar la puerta del Estado o de la justicia para reclamar por un derecho o interés propio. Esto es con respecto a la postura tradicional, pero ¿cuál es la ideología oculta? Y bueno, la ideología oculta, va a decir Kelsen, es entender que este conjunto de prerrogativas, de facultades o derechos que las personas tenemos, los tenemos por el hecho de ser personas. Y esto es debido a vestigios que han quedado del naturalismo y de este precepto que dicta que el hombre es un sujeto de derechos inmanentes. Ahora bien, ¿cómo unifica o resuelve este dualismo? Él lo va a resolver explicando que todos los derechos son objetivos. Y si una persona tiene un derecho subjetivo, puede ir a reclamar a la justicia por un derecho vulnerado, tiene esa facultad de poner en movimiento la maquinaria judicial, es porque existe un derecho objetivo, una norma que se lo da, ¿sí? Con respecto al segundo dualismo metodológico, este es persona física, persona jurídica. Volviendo a utilizar la metodología antes mencionada, la primera pregunta es ¿qué sostienen los teóricos tradicionales sobre este dualismo? Bueno, sobre la persona física van a sostener que es la persona humana. O sea, para ser más claro, es la persona de carne y hueso, somos nosotros, ¿sí? Y con respecto a la persona jurídica, no es obviamente una persona humana y es un poco más complejo su desarrollo, ya que existen distintas concepciones o distintas teorías. Todas estas las podemos agrupar en dos grandes sectores. Por un lado encontramos las denominadas teoría de la realidad y por otro lado encontramos las teorías de la ficción. Las que forman parte de la teoría de la realidad van a sostener que las personas son consideradas una realidad social. Y acá vamos a encontrar la teoría organicista biológica, que va a sostener que las personas jurídicas son consideradas como una realidad social y lo fundamental es que va a asimilar su funcionamiento y su voluntad con el de la persona humana. Y por otra parte, la teoría organicista social, que va a entender
que la persona jurídica también es parte de la realidad, por eso forman parte de las teorías de la realidad, pero no la van a asimilar con el humano, sino que la van a considerar como un organismo de carácter social, una unidad que es completamente independiente y distinta a los seres humanos y que de hecho cuenta con hasta una voluntad que es superior al conjunto de voluntades individuales de quienes las componen. Por otro lado, dijimos que encontramos las teorías de la ficción, ¿sí?, donde toma relevancia la teoría del jurista alemán y fundador de la Escuela Histórica del Derecho, Friedrich Savigny. Lo que va a sostener Savigny es que la persona jurídica es una creación artificial. Es una creación artificial que tiene como fin o finalidad facilitar las asociaciones entre individuos, ¿sí? Esta creación artificial hecha por una autoridad no es más ni menos que un invento o un artificio, ya sea por conveniencia, interés económico o interés social, ¿sí?, que realizamos o que crea la autoridad. Ahora bien, Kelsen va a identificar que la ideología oculta detrás de este dualismo va a hacer entender que la persona física existe naturalmente y que por el hecho de existir tiene derechos. O sea, que la persona va a tener derechos por el simple hecho de haber nacido. Y esto es así porque el problema que existe acá es la asociación del concepto de persona desde una perspectiva antropomórfica. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el problema puntual es entender que una persona es aquel individuo, dicho de nuevo muy burdamente, de carne y hueso, y que por eso automáticamente es un sujeto de derechos, ¿sí? También va a encontrar como ideología que a través de los años se ha diferenciado, se ha hecho esta distinción entre persona física y persona jurídica por un mero interés. Y este interés es poner al Estado o la Iglesia por encima del sujeto. Finalmente, Kelsen va a eliminar esta ideología explicando que una persona es considerada persona porque una norma así lo dicta o lo dice. O sea, uno es un sujeto de derechos porque dentro del ordenamiento jurídico existen normas que así lo dictan. El jurista lo que va a decir es que no existe esta diferencia entre persona física y persona jurídica. Al final son lo mismo. Al final, tanto la persona física como la persona jurídica son un centro de imputación normativa, o sea, un ente que es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones porque el ordenamiento jurídico así lo prevé. El último dualismo metodológico que nos queda ver es el dualismo derechos reales, derechos personales. ¿Qué sostienen los teóricos tradicionales sobre los derechos reales? Bueno, ellos van a sostener que los derechos reales son aquellos que tiene una persona sobre una cosa, o que regulan una relación entre una persona y una cosa, ¿sí? Versan en una relación jurídica entre las personas y las cosas. Por otro lado, los derechos personales son aquellos que versan en una relación jurídica entre personas. Vamos a ejemplificar esto si queda más claro. Yo soy dueño de mi auto porque tengo un derecho real sobre el mismo. O sea, hay normas que dicen que el auto es de mi propiedad. No obstante, yo, si por ejemplo firmo un contrato de alquiler, las normas que van a recaer en dicha relación jurídica son del universo de los derechos personales. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque no van a regular una relación entre una cosa y yo, sino que versan en obligaciones y facultades que tenemos la persona que me alquila el inmueble como yo que lo alquilo. Acá dentro de esta relación jurídica no existe una relación expresa de un individuo con una cosa, sino que más allá de que puede haber o no una cosa, lo importante es que las normas dentro de los derechos personales van a recaer en las relaciones entre personas. Con respecto a la ideología oculta, esta está íntimamente ligada con el concepto de propiedad privada. Kelsen va a decir que por culpa del capitalismo nosotros creemos que tenemos
derecho a la propiedad privada de un modo natural. Y esto es lo que fundamenta la existencia de este dualismo. O sea, sigamos la lógica. Yo soy persona. Por el sistema económico al que estamos acostumbrados, creo que solo por el hecho de ser persona, ya tengo la atribución o tengo el derecho a tener bajo mi propiedad una cosa, como si esto fuera algo innato o algo inmanente. Ahora, Kelsen va a solucionar este dualismo diciendo que acá lo fundamental es ponernos en contexto, ¿sí? Primero, vamos a hacer una especie de contexto histórico para que ustedes lo puedan entender. Kelsen es un jurista del siglo XX, ¿sí? Para ser un poco más exacto o un poco más específico, la publicación de Teoría Pura del Derecho fue hecha en el año 1934 y producto de ciertas críticas hacia la misma, en el año 1960 se publica una segunda edición de la misma, mucho más trabajada. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque en paralelo al trabajo teórico realizado por Hans Kelsen, se daba el apogeo, si se quiere, del socialismo. Por lo tanto, existían ordenamientos jurídicos que no tenían la figura de propiedad privada prevista dentro de ellos. Entonces, dentro de algunos ordenamientos jurídicos no existía este concepto de propiedad privada y por esto no dejaban de ser un ordenamiento jurídico. Entonces lo que el jurista va a decir, lo que Kelsen va a decir es: no existe una relación jurídica entre una persona y una cosa. Esto es producto de todo el trasfondo proveniente y fundado en esta idea de propiedad privada. Ahora, ojo, lo que sí existe es un derecho en relación a una obligación pasivamente universal de sujetos que se encuentran obligados a la posesión física por parte de alguien. ¿Y qué significa esto? Que todas las relaciones jurídicas son entre personas. Y como esto es así, toda la sociedad está obligada a respetar que, por ejemplo, el celular es mío, ¿sí? Acá lo que existe es una norma que lo que va a hacer es dar a la sociedad la obligación de respetar la posesión por parte mía frente al teléfono, ¿sí? Que el teléfono es mío. El hecho de que el bien o de la cosa es de mi pertenencia y están obligados todos a respetar esa posesión física que yo ejerzo, ¿sí? Bien, hasta acá ya analizamos los tres dualismos metodológicos, los analizamos a grandes rasgos, ¿sí? Que responden al precepto que dicta que el hombre o la persona es un sujeto de derechos inmanentes. Nos quedaría analizar otros tres dualismos metodológicos que los vamos a ver en el último video sobre esta unidad.